En el año 2024, la fascinación por el antiguo Egipto había alcanzado su punto máximo gracias a recientes descubrimientos arqueológicos que revelaron secretos ocultos durante milenios. Entre estos, se encontraron textos que hablaban de una secta de brujos antiguos, conocidos como los guardianes de Anubis, que habían conjurado espíritus malignos para proteger las tumbas de los faraones de los profanadores. Estos textos, una vez traducidos, mostraron rituales y hechizos que, según se creía, habían sido utilizados para invocar a estos seres del más allá. Un equipo de documentalistas, liderado por el carismático pero escéptico director Lucas y la experta en egiptología, la doctora Sofia Al-Mashri, se embarcaron en una expedición a las pirámides para filmar un documental que pretendía desmitificar estos antiguos rituales y mostrarlos como meras supersticiones. Lo que no sabían era que su intrusión en las cámaras selladas sería el catalizador para despertar a los espíritus que habían permanecido dormidos durante milenios. La primera señal de que algo no iba bien fue cuando los equipos electrónicos comenzaron a fallar sin razón aparente. Cámaras, luces y equipos de grabación se apagaban solos, y las baterías se drenaban en cuestión de minutos. Atribuyéndolo inicialmente a las dificultades técnicas comunes en tales entornos, el equipo continuó su trabajo, sin darse cuenta de que estaban a punto de enfrentarse a algo incomprensible. Una noche, mientras revisaban el material grabado, notaron figuras sombrías que se movían en el fondo de algunas tomas, figuras que no estaban presentes cuando se filmaron. Estas apariciones eran apenas perceptibles al principio, pero se volvieron más claras y amenazantes con cada revisión. La doctora Al-Mashri, reconocida por su racionalidad, no pudo encontrar una explicación científica para estos fenómenos. Los sucesos extraños escalaron rápidamente. Los miembros del equipo empezaron a reportar pesadillas vívidas en las que se veían perseguidos por figuras encapuchadas a través de laberintos de oscuras tumbas. Algunos despertaban con arañazos inexplicables o con la sensación de haber sido asfixiados. Pero lo más aterrador ocurrió una noche dentro de la pirámide de Khufu, donde habían instalado su campamento base. Lucas, intentando captar alguna actividad paranormal en cámara, se adentró solo en una recién descubierta cámara subterránea. Lo que encontró allí nunca fue completamente revelado, pues cuando regresó, horas después, estaba irreconociblemente cambiado. Su mirada estaba vacía, su habla incoherente, y murmuraba constantemente sobre los ojos que todo lo ven desde las sombras. Decididos a encontrar una explicación y salvar a su amigo, el equipo contactó con un experto en rituales antiguos, quien les advirtió que habían despertado a los espíritus malignos invocados por los antiguos brujos egipcios. La única forma de apaciguar a estos espíritus era realizar un antiguo ritual de cierre, algo que requería conocimientos y objetos que habían desaparecido hace mucho tiempo. Con Lucas cada vez más perdido en su locura, y los ataques de las entidades sombrías incrementándose, el equipo se embarcó en una carrera contra el tiempo para descifrar los antiguos textos y encontrar los objetos necesarios para el ritual. Lo que siguió fue una lucha desesperada por la supervivencia, no solo contra las fuerzas sobrenaturales que habían desatado, sino también contra su escepticismo y miedo. Mientras el equipo se adentraba más en la oscuridad de la pirámide, el peso del aire se volvía más opresivo, como si las antiguas piedras respiraran con la malicia de milenios. Los susurros se convirtieron en voces, voces que no pertenecían a este mundo, hablando en un idioma olvidado por el tiempo pero entendido por el alma. Cada palabra resonaba con advertencias de muerte y desesperación, tejiendo un tapiz de terror que envolvía a los intrépidos exploradores. La doctora Al-Mashri, con su vasto conocimiento de los antiguos textos, entendió que el ritual que necesitaban realizar era extremadamente peligroso. Requería que uno de ellos actuara como un conducto entre los vivos y los muertos, ofreciendo su propia luz espiritual como cebo para atraer a los espíritus hacia el artefacto que los sellaría de nuevo. La decisión de quién sería el conducto pesaba sobre el grupo como una losa, era una sentencia de posible muerte o locura eterna. Lucas, aunque atrapado en su tormento, insistió en ser él. Veía visiones constantes de los guardianes de Anubis, quienes le mostraban el destino de sus almas si fallaban. Su mente,
ya fracturada, no tenía nada que perder y todo que ganar si lograban apaciguar a los espíritus. Con una determinación nacida de la desesperación, comenzaron el ritual en el corazón de la pirámide, bajo la sombra de la gran esfinge que parecía observarlos con ojos de piedra, testigo silencioso de su lucha. Utilizaron un antiguo círculo de protección grabado en el suelo de una cámara oculta, rodeado de jeroglíficos que narraban historias de la creación, la vida y la muerte. En el centro, Lucas comenzó a recitar los encantamientos, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que las palabras antiguas fluían a través de él. A su alrededor, el aire se cargaba de electricidad y las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y girando en una danza macabra. De repente, una presencia abrumadora llenó la cámara. Era como si el mismo Anubis hubiera descendido, juzgando a los vivos y a los muertos. Los espíritus invocados se materializaron, formando un vórtice de energía oscura alrededor de Lucas, que gritaba en un éxtasis de dolor y revelación. Los demás, protegidos por el círculo, podían solo observar, horrorizados, temiendo que si intervenían, romperían el delicado equilibrio del ritual y condenarían sus almas para siempre. En el clímax del ritual, una luz brillante explotó desde el centro del vórtice, cegadora, más pura que el amanecer del desierto. Cuando la luz se disipó, Lucas yacía en el suelo, quieto, pero con una paz en su rostro que no había tenido desde que comenzó su descenso a la locura. Los espíritus habían desaparecido, sellados una vez más en su prisión eterna, su furia apaciguada por el sacrificio ofrecido. El equipo, con Lucas milagrosamente intacto pero cambiado para siempre, emergió de la pirámide con el amanecer. Habían enfrentado horrores inimaginables y habían sobrevivido, pero a un costo que solo el tiempo revelaría. La historia de su enfrentamiento con los guardianes de Anubis y los espíritus malignos se esparció, un cuento de advertencia sobre el precio de despertar a los antiguos y el valor de los que se atreven a enfrentarse a las sombras. La expedición había comenzado como una búsqueda de la verdad detrás de los mitos, pero terminó como una lucha por sus almas. Guardianes de Anubis, el despertar de los espíritus en las pirámides se convirtió en más que un documental, se transformó en un testimonio de la delgada línea entre la vida y la muerte, el pasado y el presente, y la eterna batalla entre la luz y la oscuridad.